El tema de la tecnología es uno de los problemas contemporáneos más importantes. Calculo que estarán de acuerdo en que una de las preguntas principales que tenemos que hacernos hoy en día, si queremos saber cómo conducirnos en la vida, es el tema de la tecnología. ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Cómo encaramos el problema de la omnipresencia de lo tecnológico en nuestro día a día, en nuestros oficios, pero también en nuestros ocios? Así que, bueno, se me ocurrió empezar a hacer videos también sobre este tema. En primer lugar, a mí me gustaría hacer un tratamiento lo más serio posible del tema y me gustaría trabajar, ya lo hice, digamos, hay algunos videos en donde ya hablé sobre temas parecidos a estos, pero me gustaría enfocarme en los filósofos que yo considere más pertinentes o más importantes que hayan tocado el tema. Y el principal filósofo o el tema principal de un filósofo que es considerado el más importante o uno de los más importantes filósofos del siglo XX fue la tecnología. Estoy hablando de Martin Heidegger. Heidegger dedicó la segunda etapa, digamos, de su indagación filosófica, toda la parte posterior a su obra más famosa, que es Ser y Tiempo, la dedicó a estudiar el tema de la tecnología. Es decir, el tema de la tecnología se puede decir que era una de sus preocupaciones principales. Y de hecho hay un texto muy importante que escribió Heidegger sobre la tecnología y que tiene una vitalidad y una vigencia enorme. Es decir, lo que dijo en ese momento todavía nos sirve, nos va a ser útil para abrir este campo de indagación, para empezar a preguntarnos cosas sobre este tema. Y también creo que más allá de la resistencia o de los reparos que se tuvo contra Heidegger a partir de la segunda mitad del siglo XX a causa de su pertenencia al nazismo, hizo que, digamos, más a pesar de eso, a pesar de que la situación siempre fue tensa entre los filósofos más jóvenes y la figura de Heidegger, aún así su influencia es notable y muy, digamos, perceptible, creo yo, en muchos filósofos posteriores, digamos, de esta segunda mitad del siglo XX. Y de hecho, en muchos casos donde parecería no que no se lo está tomando muy en cuenta, o incluso en casos en donde no se lo nombra, se lo puede, digamos, percibir, podemos reconocer la influencia de Heidegger aún en aquellos filósofos que no lo nombran demasiado. En el principal escrito de Heidegger sobre la tecnología, o por lo menos el texto que obligadamente tendríamos que trabajar primero cuando queremos preguntarnos sobre la postura de Heidegger en relación a la tecnología, es justamente el problema de la tecnología, ¿no? La cuestión concerniente al problema de la tecnología. Yo lo tengo en inglés, se llama The Question Concerning Technology, o el problema de la técnica, es traducido a veces. O la pregunta por la técnica también se tradujo en español. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Heidegger en este texto? Para situarlos, el texto, ya les digo, fue publicado en 1954 en una colección de ensayos, pero digamos que representa, es un ensayo breve basado en temas que ya había tocado en clases anteriores, ¿no? En años anteriores venía trabajando en algunas clases que él daba y que digamos, lo baja, digamos, a un escrito que se publica en el 54. Pero bueno, son problemas que empiezan a aparecer generalmente después de Ser y Tiempo. O sea, a partir de la década del 30 ya empieza a concentrarse en problemas más vinculados a la técnica. El objetivo concreto de Heidegger, por lo menos en este ensayo, es el de cuestionar el problema de la tecnología para prepararnos, ¿no?
prepararnos y pararnos frente a ella, y al mismo tiempo para, de alguna manera, liberarnos de ella. Vamos a ver, voy a dividir en 3 ítems, digamos, mi exposición sobre este ensayo, y idealmente lo voy a dividir en 3 videos. Este es el video principal en donde vamos a llegar al planteo inicial del ensayo, y después en un segundo video mi intención es trabajar cuáles son las amenazas de la tecnología, es decir, a qué hay que estar atentos, cómo plantea Heidegger el problema de la amenaza que representa la tecnología, y un último video o una última parte de esta indagación va a consistir en explicar o exponer por qué curiosamente, para Heidegger, la tecnología también implica una posibilidad de salvación, es decir, implica algo bueno, no solamente algo malo. Y vamos a ver por qué. Entonces, pero ahora vamos a tratar de ver cuál es el planteo que hace Heidegger. Para liberarnos, digamos, de la tecnología, o con la liberación que busca Heidegger al investigar o al problematizar sobre la tecnología, lo que nos está proponiendo Heidegger es la posibilidad de mantener una relación libre con ella, es decir, no ser esclavos de la tecnología. Esto puede parecer algo como muy obvio, pero nada es obvio en Heidegger, más bien lo contrario. Pero esta idea de relación libre va a ser a través de lo que vamos a entender como una verdad, la verdad de la tecnología. Y todas estas palabras tienen un peso muy fuerte, así que va a haber que, digamos, concentrarse puntualmente sobre ellas, pero podemos tomar en cuenta, yo creo que hay que tomar como paralelo a esta exposición que hace Heidegger del problema de la tecnología, en paralelo que tenemos que tomar el problema de la metafísica y el problema de la religión, en el sentido en que de alguna manera la tecnología es o representa una especie de mantenemos un vínculo con lo tecnológico similar al vínculo que se mantenía con lo sagrado, con lo religioso durante la Edad Media. Y en este sentido, esto es una opinión personal y que creo que es pertinente, y les voy a ir diciendo por qué, pero en principio, cuando habla de la verdad y esta idea de la libertad, de fondo yo consideraría irónicamente el vínculo o la frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto puede parecer como bizarro en un primer momento, pero vamos a ver que muchos de los ejemplos que da Heidegger en este ensayo tienen como trasfondo implícito y casi como irónico, hasta casi parecería humorístico, lo religioso. De hecho, lo que se va a poner a la verdad, nos va a decir Heidegger, es una visión correcta de la tecnología, aunque no completamente verdadera. Es decir, una visión de la tecnología que es correcta, pero que nos oculta o no nos muestra la verdadera esencia de la tecnología. Nos va a decir entonces que lo importante es aprender a diferenciar entre la tecnología y la esencia de la tecnología. Y de hecho Heidegger nos va a decir: la esencia de la tecnología no es tecnológica. Entonces hay algo de fondo, hay algo detrás de lo tecnológico de la tecnología que no es tecnológico. Es decir, una forma de pensamiento implícito, una metafísica que está como sustrato de lo que entendemos habitualmente por lo tecnológico. Y por lo tecnológico entendemos habitualmente, digamos, y en este sentido Heidegger dice que es correcto pero no verdadero, el aspecto instrumental,
de la tecnología. Es decir, la tecnología sería un medio para un fin. Entonces, al decir Heidegger que esto no es la verdad de la tecnología, aunque sí es algo, es una visión correcta de la tecnología, nos está diciendo que hay de alguna manera dos finalidades de la tecnología. Una finalidad aparente, es un medio para un fin, la tecnología es una forma de conseguir objetivos, de una herramienta para conseguir resolver problemas, por decirlo como con un ejemplo, pero de fondo hay una finalidad real de la tecnología que está oculta y que hay que revelar para poder liberarnos de ella. Esta finalidad oculta va a estar vinculada con un concepto de Heidegger que no vamos a trabajar hoy, pero que vamos a trabajar la próxima, que es el concepto de Gestell, que significa algo así como enmarcar, cómo la tecnología nos enmarca, construye una especie de marco de vida, de un marco, digamos, de mundo en donde quedamos atrapados, ¿no? Entonces, para decirlo sencillo, aunque el texto es bastante complicado, creo que habría que entender que hay la visión instrumental de la tecnología en la que digo que todos participamos, es decir, de hecho, ahora mismo estoy grabando esto en un teléfono, ustedes están viendo esto ya sea en un teléfono, en un dispositivo, no importa dónde, estamos utilizando la tecnología como un medio para conseguir algo, en su caso por ahí información, entretenimiento, no sé por qué se les ocurre ver estos videos. Eso sería la finalidad aparente de la tecnología, porque en el fondo lo que está subyacente, y esto ya alguna vez lo hablé también en el video, es la captura que quiere hacer la tecnología de ustedes. Entonces es una trampa, váyanse de acá, apaguen ya este video, porque YouTube lo que quiere es mantenerlos viendo este video y porque gana dinero con ustedes. Entonces esa sería, de alguna manera podemos entender, una finalidad real oculta que hay que revelar de la tecnología. ¿Es tan sencillo como eso? Sí y no. Con esto como punto de partida, como una forma pedagógica de acercarnos al problema de la tecnología, podemos empezar a indagar sobre cómo profundiza Heidegger sobre estos conceptos, porque no es sencillamente eso, ¿no? Porque hay que ver, bueno, en qué consiste esta captura que hace la tecnología de nosotros y en qué consiste el vínculo con lo instrumental, etc. Y de hecho, eh, el, para poder entender, cuando Heidegger plantea que la definición instrumental define la tecnología como un medio para un fin, aparecen estos dos conceptos de medios y fines, y para poder entender bien nuestra relación con los conceptos de medio y de fin, ¿no? Y de hecho el concepto de medio es algo que ya vine trabajando en el canal, y podríamos decir que detrás de esta idea como de una finalidad aparente y una finalidad real de la tecnología como medio, está también el pensamiento de McLuhan. Podríamos decir que este texto es influyente sobre McLuhan. Yo no tengo en claro, digamos, en qué momento leyó McLuhan este texto, pero es muy probable que lo haya leído, y de hecho Heidegger, o sea, él cita a Heidegger en algunos de sus textos, o sea que es un tema interesante para investigar sobre McLuhan, pero está claro que digamos, y aparte por el bagaje aristotélico de McLuhan, es muy probable que el concepto de que el medio es el mensaje esté vinculado, se lo pueda vincular tranquilamente a este concepto de la visión correcta pero no verdadera del medio como instrumento, y esta finalidad aparente, finalidad oculta, finalidad real de la tecnología, que es lo que hay que develar, revelar, ¿no? Pero cuando Heidegger nos dice que va a hablar de medios y fines, nos propone una vía de análisis de este concepto de medio y fin que incluye, o que en realidad se toma como punto de partida, el concepto de causa que viene de Aristóteles. Va a ser un análisis causal. ¿Por qué? Porque la idea de medio y la idea de fin, de finalidad, está vinculada con el concepto de la causa, ¿no? Los medios y fines se relacionan con el concepto de causa. Y Aristóteles propone, muy célebremente, un análisis de la causa en 4 tipos de causa. Sobre este tema Heidegger
tiene mucho que decir. Él va, parte, digamos, de que el concepto de causa, de la idea de que el concepto de causa tiene como su origen estas etimologías que trabajaba Heidegger. Siempre buscaba trazar el origen de un concepto, y muchas veces va a los griegos, y en el caso de los griegos nos va a decir que el concepto de causa se vincula a la deuda, a una deuda. Esto se debe a otra cosa, ¿no? Entonces la causa es a lo que se debe algo. Entonces, y esto, digamos, lo trabaja en este ensayo, va a dar un ejemplo sobre estas 4 causas, y el ejemplo, nuevamente, está vinculado con lo religioso, porque porque pone como ejemplo un cáliz de plata. Este ejemplo, desde mi punto de vista, de nuevo, hay como una especie de subtexto no tan explícito, medio irónico, relacionado con lo religioso, en donde pone al cáliz como un objeto que no es exactamente un objeto, una herramienta útil, aunque por supuesto un cáliz es un vaso con el que uno toma, ¿no? Entonces, el cáliz era, en el caso del famoso cáliz, el Santo Grial, que creo que es la referencia de fondo de Heidegger, era una copa en donde Jesús supuestamente tomó en la última cena el vino, o sea, que estaba usado para beber, para festejar, y que después se transformó en el instrumento de un ritual. Y de hecho el Santo Grial supuestamente se guardó la sangre de Cristo en ese grial después de la muerte de Cristo. Entonces, ¿pero qué va a decir Heidegger? Justamente vamos a analizar a qué se debe el cáliz, la aparición, cuál es la causa del cáliz. Aristóteles plantea la existencia de 4 causas: la causa material, formal, final y eficiente. Ahora vamos a ver una por una en qué consisten. Rápidamente, la causa material es la materia de la que está hecha, en tanto que la materia es potencia de algo. Imaginemos una plastilina a la que uno le da una forma así como medio ovalada y vacía en el centro, ¿no? Por más que la plastilina es algo que, digamos, que no es duro, etcétera, o incluso podríamos pensar en una cerámica a la que uno le da esa forma tipo de cuenco, uno podría llenar eso y tomar agua de eso, por lo cual está transformando materia pura que tiene la posibilidad de ser muchas otras cosas. La plastilina es un ejemplo, creo yo, de algo moldeable, maleable. En el caso del cáliz, Heidegger señala la plata como el material en bruto a través del cual se hace el cáliz. En segundo lugar, la causa formal, nos señala Heidegger, es la idea de cáliz. Es decir, nosotros para poder construir un cáliz tenemos que tener el concepto, es decir, para construir un vaso tenemos que tener el concepto de vaso, y ese concepto es de alguna manera la forma. Entonces él señala, acá creo lo importante en Heidegger es el vínculo entre el concepto de forma y el concepto de idea o eidos que usa Heidegger. Entonces el eidos del cáliz, la idea del cáliz, es una especie de forma, de esbozo, esquema mental o conceptual de lo que la cosa es. Aristóteles da un lugar de centralidad a la forma, porque la forma de alguna manera determina lo que la cosa es, pero lo que realmente es la cosa va a ser una combinación de las 4 causas. Ahora, pasamos a la causa final. La causa final, Heidegger dice algo que es un poco, puede ser difícil de entender, porque habitualmente entendemos la causa final como el objetivo de, ¿no? El objetivo de un vaso es tomar agua. El objetivo del cáliz es, nos dice Heidegger, el sacrificio ritual. El hecho es un vehículo para un ritual, digamos, ¿no? Ahora, pero nos dice que esto es una mala interpretación y en el fondo la finalidad implica sobre todo una circunscripción, es decir,
el límite delimita lo que la cosa es, en sentido de que lo separa de aquello que no es, y esto incluye la finalidad, digamos, ¿no? Entonces, final está vinculado al objetivo con el cual fue creado, pero incluye el concepto de la perfección, de la cosa ya terminada. Y en ese sentido, que es que la cosa no sea otra cosa más que eso, en el sentido en que ya no es potencia de otra cosa, ¿no? Sino está circunscripto a esto. Es se borra la posibilidad de otra cosa al poner el límite, al limitar a la cosa a ser lo que la cosa es, ¿no? Entonces, hay es como una diferencia muy capciosa, pero en el fondo uno siempre, por lo general, entiende la causa final como el objetivo, la finalidad de la cosa, para qué sirve, podríamos entenderlo, pero no se limita al para qué sirve, sino que lo circunscribe a una cosa, a hacer algo que es para algo. Finalmente, llegando a la causa eficiente, también Heidegger dice algo raro, porque habitualmente entendemos la causa eficiente como el, eh, el artesano, por ejemplo, aquel que hizo el cáliz, sería la causa eficiente, el que hizo el cáliz, ¿no? Aquel que hizo el cáliz, produjo el cáliz, es la causa eficiente, pero Heidegger nos va a decir que en realidad el herrero es un agente corresponsable, pero no es la causa eficiente. Lo que nos va, digamos, Heidegger plantea que la causa eficiente es la causa misma, la suma total de la causa, es decir, la causa eficiente es no un tipo de causa, sino la causa general, digamos, o el genus, el género de causa. Esto es medio difícil de entender, pero lo podemos llevar como a una representación de la totalidad. Podemos entender que, de nuevo, en la comparación con lo religioso, la causa eficiente es Dios, el que hace el cáliz, de alguna manera, el que sostiene la posible existencia del cáliz, a través de un agente que sería el herrero. Entonces es una especie de causa eficiente del agente más que causa eficiente, y que la causa eficiente siempre está como detrás. Y es la mera posibilidad de que algo sea causado. Todo esto, ¿para qué? Heidegger nos va a decir, las 4 causas en total hacen aparecer la cosa, ¿no? Entonces, este hacer aparecer implica la idea del representar, del presentarnos la cosa, el hacer. Heidegger usa una palabra que es anwesen, que es como, anwesen es como, wesen es duración, entonces es como, anwesen es como poner a durar, hacer aparecer, poner a que esté. Entonces, al mismo tiempo hay otra palabra que usa Heidegger en el texto, que es veranlassen, que es ocasionar, ¿no? Entonces Heidegger le va a dar mucha importancia a la diferenciación entre el concepto de esencia como algo estático y el concepto de esencia como algo que se va dando y que va apareciendo y que puede cambiar, que no es estático, ¿no? Y en este sentido, el análisis de las 4 causas tiene un componente o una referencia que se acerca de alguna manera a los neoplatónicos, desde mi punto de vista, porque aparece esta idea de la causa eficiente que la quita Heidegger y pone al herrero o al creador, digamos, como un agente. Lo vinculo al concepto del demiurgo, de Platón y sobre todo la idea de los neoplatónicos. Sobre eso en otro momento puede ser interesante, porque también es interesante cómo toma Deleuze a los neoplatónicos, que creo que los toma en un sentido similar. Ahora, ¿por qué esta idea de ocasionar en relación a esta idea de lo estático o no, o dinámico de la esencia? Porque
lo que va a decir Heidegger es que este ocasionar viene de la poiesis, es como un acto creativo. Entonces, el acto creativo va a estar vinculado al concepto de tecné. Tecné significa know-how, o sea, cómo sabemos el conocimiento propio de una técnica. Entonces, este hacer aparecer lo va a emparentar a la physis, a la naturaleza. Lo que nos va a decir es que la naturaleza es poética porque es dinámica, es decir, hay una naturaleza entendida como estática. Él dice en realidad, physis no debería ser traducido como naturaleza porque puede confundirnos y hacernos creer que la naturaleza es algo ya dado y algo estático, mientras que en realidad la naturaleza, para Aristóteles, dice, según Heidegger, tiene una naturaleza dinámica, ¿no? Entonces, physis es el aspecto dinámico de la naturaleza y la física, el libro de la física de Aristóteles es un libro subestimado que debería ser más investigado y al que Heidegger le da mucha importancia. Entonces, siempre según los griegos, el entendimiento, el descubrimiento de la cosa, al descubrir sus causas, al indagar sobre lo que lo hace aparecer, ¿no? Al entender la cosa como algo que hay que desvelar, se entiende, él utiliza el concepto de aletheia, de desolvidar, revelar lo que hay detrás de la cosa. Esta revelación implica el concepto de verdad como desocultamiento. Es decir, la verdad no es una recepción inmediata de la cosa, de algo que me entra inmediatamente por los sentidos, sino que implica un acto, un trabajo de desocultamiento. Es siempre algo que hay que, sobre lo que hay que trabajar, no es intuitivo, sino que es, de alguna manera implica un trabajo de análisis, ¿no? Entonces, la tecnología tiene una verdad aparente que es el uso instrumental de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos poner también el concepto o el ejemplo que da Heidegger sobre el martillo, en donde cuando uno usa un martillo no está pensando en la naturaleza, en la esencia del martillo, sino que uno tiene el martillo en la mano y solo piensa en martillar. Mientras que él da el ejemplo de que si el martillo se rompe, entonces tiene que ponerse a pensar uno cómo es un martillo y entiende que el martillo está hecho de una manera específica, ¿no? Entonces ahí se diferencia esta idea de que el martillo está en la mano o el martillo está hecho para la mano, ¿no? En el sentido en que es una herramienta que no aparece como un objeto inmediato que uno atrapa y captura, sino que está construido según una especie de discurso o logos que incorpora el mundo entero dentro de esa herramienta, es decir, porque está hecho para la mano, es decir, el hecho de que tenga un mango no es algo objetivo del martillo, sino que es relativo a que el usuario tiene una mano, ¿no? Si no, no habría mango. Entonces esta instrumentalidad pasa a un segundo término y uno puede entender de qué está hecho. Esto también nos remite al concepto de las cosas y en la indagación de las cosas, la metafísica o el estudio de las como esta ciencia o indagación metafísica en donde se estudian las cosas que son primeras en el orden del ser, pero últimas en el orden del conocer. En primer lugar, conocemos las cosas que tenemos a la mano, mientras que media un análisis y un trabajo de indagación para conocer los mecanismos subyacentes, es decir, las cosas que son primeras en el orden del ser, cómo son, por qué son.
y estas son las causas. Entonces, todo esto para darnos cuenta del concepto de causa y la idea de que para indagar y que se nos revele lo que es la tecnología, tenemos que ir más allá de esta imagen aparente instrumental. Ahora, en la tecné, para los griegos, no es lo mismo esta revelación que aparece a través de la técnica. La revelación significa que a través de la técnica hacemos aparecer cosas, y esto tiene un carácter poético, creativo. En cambio, la tecnología actual, si bien va a implicar una revelación, y vamos a tener que llegar a una indagación sobre ella, trascendiendo lo instrumental, sin embargo, la tecnología no es poética para Heidegger. Entonces, la revelación, lo que se nos revela en la tecnología, no es la tecné como acto poético, sino un desafío, una demanda de la tecnología, ¿no? El concepto que usa Heidegger en alemán es Herausfordern, que es como una especie de desafío. De hecho, la comparación que hace Heidegger de la tecnología antigua y la tecnología actual nos da un ejemplo Heidegger con un molino. Dice, el molino de viento tradicional, no captura el viento, está suelto al viento, mientras que el molino de energía eólica transforma el viento, captura el viento para guardar energía. Hay una búsqueda de un stock energético. Heidegger considera que el molino contemporáneo moderno tiene como objetivo capturar la energía y distribuirla, ¿no? Construir un stock energético. En este sentido, creo que es interesante comparar el pensamiento de Heidegger con el de Marx. La relación de Heidegger con el marxismo es muy compleja, no me voy a meter ahora, pero y de hecho no sería correcto, creo, decir que Heidegger saca esto del marxismo, porque de hecho se cree que no había leído demasiado a Marx, pero hay muchas cosas que en común entre esta visión y sobre todo el Marx que se descubre después de la segunda mitad del siglo XX, o sea, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se publican y llega a Occidente los cuadernos llamados los Grundrisse, sobre todo está el fragmento que habla de las máquinas. Sobre eso vamos a hablar en algún otro video de esta serie de tecnología, pero esta idea del stock energético lo podemos entender como el capitalismo que quiere capturar, transformar la naturaleza como un útil del cual uno extrae una energía. Esta palabra de extracción o de captura de la energía, Heidegger usa la palabra Bestand, que significa reserva, pero al mismo tiempo ordenamiento, ¿no? Entonces es una especie de ordenamiento no permanente de la energía de la naturaleza misma, ¿no? Entonces, pero podemos entender que este Bestand es no permanente, se diferencia del objeto. De hecho, Bestand, él lo está utilizando como en contraste con Gegenstand, que sería objeto, y de hecho Marx también utiliza un término parecido, dice Vergegenständlichung, como la objetividad, una cosa así sería, en donde el capitalismo construye como se apropia y objetiviza al transformar en stock, ¿no? Una potencia, digamos, ¿no? Entonces se diferencia del mero stock. Uno estoquea cuando guarda algo porque cree que lo va a necesitar. Entonces acá también podemos compararlo con la idea del capitalismo, donde el capital ya no busca acopio de algo que voy a necesitar, sino que es el acopio es el fin, ¿no? Acá es interesante para comparar. Pero en definitiva, Heidegger, por un lado, tiene esta visión un poco parece idealizada de los griegos, pero él dice que este concepto de tecné en los griegos igual es naif, porque se considera que
la esencia aparece, esto que aparece, es estática, mientras que para Heidegger no lo es, pero en la modernidad esta dinámica está al servicio de, digamos, lo ve como peor que los griegos, pero, y esto lo vamos a trabajar en el próximo video, pero sin embargo sí va a valorar esta idea de dinámica de la modernidad. Entonces, en este sentido también es muy interesante, y lo vamos a trabajar en próximos videos, la conceptualización que hacen Deleuze y Guattari sobre el capitalismo, en donde podríamos decir que hay una síntesis entre un concepto por ahí más heideggeriano de la tecnología, donde por ejemplo una herencia de esto podría ser Marcuse, en la Escuela de Frankfurt, y por otro lado el concepto marxista del capitalismo y cómo la visión de Deleuze y Guattari genera de alguna manera una síntesis entre esto. A la vez Heidegger es un poco una síntesis entre elementos griegos que él considera como buenos, podríamos decir, y por otro lado elementos de la modernidad que considera buenos, pero sobre todo también lo que le falta a uno lo tiene el otro y lo que tiene el otro le falta a uno. Entonces, cuando hace esa síntesis, construye la filosofía heideggeriana, que es una principal, que vamos a seguir trabajando en los próximos videos. Pero sigo un poquito más, me falta poco. Heidegger da un ejemplo de un avión, cuando nos dice, pero entonces un avión no es un objeto. Si lo representamos así, dice, como un objeto, como una cosa entre otras, así como decíamos que el martillo podíamos entenderlo objetivamente, pero cuando lo mirábamos nos damos cuenta que estaba hecho para un mundo específico, que era el mundo humano, para la mano, digamos, y no en la mano, que es cuando uno no piensa en él, ¿no? Esos son los dos conceptos de Zuhandenheit, cuando está en la mano, Zuhandenheit, en la mano, y Vorhandenheit, para la mano, ¿no? Cuando vemos el avión como una cosa que hay en el mundo, entendemos que el avión es una cosa, un objeto, mientras que nos dice, si lo representamos de esta manera, y representar significa como ponerlo frente a nuestra vista bueno, no me voy a hablar de representación, ya hablé en otro momento, les dejo acá. Pero así la máquina esconde su esencia, mientras que su verdad revelada es la capacidad de transporte, ¿no? Entonces este stock de posibilidad que nos da el avión en cuanto a stock energético que nos permite ir de un lado a otro, es la esencia, ¿no? Está vinculada a la esencia moderna de este meta stock, el bestand, el capturar la naturaleza para utilizarla. En este sentido, la crítica heideggeriana va por el lado de que eso transforma de alguna manera al ser humano en un bestand, al ser humano en una especie de acumulación energética. Ahí podemos recordar una escena de Matrix en la que el personaje de Morfeo, compara al ser humano en el mundo contemporáneo en el futuro, digamos, ese distópico en el que sucede Matrix, como una pila, ¿no? Que las máquinas utilizan al ser humano como una reserva energética. Tiene una inspiración heideggeriana esa idea, creo yo. Ahora, esta idea de máquina que trabaja Heidegger y que critica Heidegger, ¿no? La idea de representarnos la máquina como un mero objeto, implica una crítica de la definición hegeliana de máquina, en donde se reifica o objetiviza a la máquina, considerándola una herramienta autónoma. Por ese lado pasa la crítica heideggeriana, en donde el vínculo con la herramienta va a ser problematizado. Entonces, la versión crítica es que, desde el punto de vista, dice Heidegger, de la energía de reserva, la máquina no es autónoma, sino dependiente, ¿no? De un sustrato ordenador, de una especie de orden dictado por un mundo que ordena y que organiza y que construye y que transforma la herramienta o la naturaleza en una reserva energética, ¿no? Y que por eso va a ser lo mismo con el ser humano. Bueno, acá podemos entender también una coincidencia con Deleuze y Guattari, ¿no? En el concepto de máquina y cómo conceptualizan esta idea de máquina, que es muy central en Heidegger, por lo cual es muy probable que
entre otros conceptos, lo hayan sacado de ahí. Porque Deleuze y Guattari sintetizan también muchas ideas, ¿no? El concepto de máquina está vinculado a Leibniz también, aparte para mí también a este concepto de tecnología de Heidegger, y también, bueno, hay una cita a Butler, a Erewhon de Butler, el libro de las máquinas. Lo vamos a trabajar en otro momento. Ahora, finalmente, entonces, para cerrar y dar una clausura a este video, ¿qué papel ocupa el ser humano en este sistema? Es desafiado, ordenado, compelido, ¿no? O sea, es el objeto de este desafío, supuestamente, ¿no? Habíamos dicho desafío Herausfordern. No, Herausfordern, sí. Está desafiado a explotar la naturaleza, ¿no? O a la energía de la naturaleza. Sin embargo, nos dice Heidegger, ¿no es por esto esclavo del sistema ordenador? Entonces, el sistema nos dice, explotá, pero a la vez, por ponernos en ese lugar, estamos siendo explotados nosotros porque se nos ubica en un lugar del sistema, se nos ordena, y en ese sentido no somos libres, pues estamos atrapados en ese sistema tecnológico. Entonces acá llegamos a este punto en donde tenemos que preguntarnos, o sea, en concreto, cómo funciona esta amenaza de la tecnología, estar atrapados en el sistema que ordena. Heidegger lo va a conceptualizar bajo el nombre de Gestell, que es el concepto del próximo video, ¿no? Que es el Gestell, y finalmente va a hablarnos de la potencia salvífica de la tecnología, otra palabra también parece irónicamente sacada del contexto religioso de la Edad Media, que es el contexto en el que Heidegger se forma, porque digamos, toda su primera época de vida él fue católico y de hecho estuvo a punto de ser sacerdote. Así que, bueno, lo dejamos por el momento. Déjenme mensajes, si les interesa suscríbanse, que vamos a seguir con esto y bueno, lo que sea. Gracias. Pónganle like así el video le va bien y eso. Saludos.